Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su espacio, un libro y un café. Realmente créanme que es una bendición poder compartir con ustedes este día 27 de nuestro caminar devocional. Y hoy llegamos a una palabra que no solo trae consuelo, trae esperanza real, trae restauración profunda y una promesa poderosa del corazón de Dios. Hoy ya estamos, como les decía, en el día 27. Dios hace nuevas todas las cosas. Y quiero comenzar hablándole al corazón de esa persona que me está escuchando, que me está mirando, que hoy se siente cansado, que se siente desgastado, que quizás se siente hasta vencido. Porque hay momentos en la vida en los que uno siente que algo se rompió demasiado. Hay temporadas donde pareciera que ya no queda nada por rescatar. Relaciones que terminaron mal, sueños que se enterraron con lágrimas, errores que pesan como una piedra en el alma, decisiones que nos dejaron cicatrices, oraciones que hicimos por tanto tiempo y que pareciera que nunca fueron respondidas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el corazón empieza a susurrar una mentira muy peligrosa. Ya no hay vuelta atrás. Ya desperdicié demasiado. Ya fallé demasiado. Ya no puedo volver a empezar. Lo mejor de mi vida ya quedó atrás. Y quizás no lo dices en voz alta, pero lo sientes por dentro. Quizás sigues caminando, sigues cumpliendo, sigues regalando sonrisas, sigues sirviendo, pero en lo profundo del alma hay una parte de ti que se resignó a vivir con lo roto. Una parte de ti que ya no espera demasiado. Una parte de ti que piensa, Señor, si al menos pudiera reparar un poco lo que quedó. Pero la palabra de Dios no nos presenta a un Dios que apenas repara superficialmente. No nos presenta a un Dios que solo maquilla el dolor para que se vea menos feo. Nos presenta a un Dios que toma una vida quebrada y simplemente la acomoda. Sí, la acomoda para que sobreviva. La palabra nos revela a un Dios mucho más glorioso que eso. A un Dios que restaura, sí, pero que también renueva. A un Dios que levanta, claro que sí, pero que además transforma desde la raíz. A un Dios que no solo te ayuda a seguir con lo que quedó, sino que puede hacer algo completamente nuevo con aquello que tú dabas por terminado. Y por eso hoy el Señor viene a recordarte algo que quizás tu alma necesita escuchar con urgencia. Dios no solo mejora lo que está mal, Dios hace nuevas todas las cosas, no mejores, nuevas, no remendadas con parches, no, transformadas, no maquilladas, redimidas,
no sostenida por fuerza humana, recreadas por la gracia de Dios. Y esta palabra no es solo para el cielo futuro, no es solo para el final de los tiempos, no es solo para algún día, cuando todo termine. Es una revelación del carácter de Dios, es una declaración de cómo Él obra, es una muestra de quién es Él para sus hijos. Nuestro Dios es especialista en comenzar de nuevo. Nuestro Dios toma cenizas y hace belleza. Toma ruinas y levanta altares. Toma sequedades y las convierte en ríos. Toma un corazón cansado y lo vuelve a encender. Toma una historia quebrada y la transforma en un testimonio hermoso. Así que si hoy tú sientes que hay áreas de tu vida donde todo está desgastado, seco, estancado o quizás roto, este mensaje es para ti. Porque quizás tú ves el final, pero Dios todavía ve un comienzo. Sí, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y acompáñame a Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oigan, qué declaración tan poderosa. No dice: yo reparo algunas cosas. No dice: yo alivio ciertas áreas. No dice: yo intento mejorar lo dañado. Dice claramente: yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una declaración que aparece en el contexto de la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, Juan está contemplando el cumplimiento glorioso del plan de Dios. Y en esa visión, el Señor muestra un futuro donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Lo viejo habrá pasado. La maldición no tendrá la última palabra. El sufrimiento no será eterno. Las lágrimas no serán el idioma final del creyente. Pero, y aunque este texto apunta a una consumación futura, también nos revela algo muy profundo del corazón de Dios en el presente. Sí, porque Dios es un Dios que no está atado al desastre del ayer. Dios es un Dios de renovación. Desde el Génesis lo estamos viendo. La tierra que dice estaba desordenada y vacía. ¿Y quién trajo orden? Dios. Abraham tenía un cuerpo envejecido y una promesa humanamente imposible. Y nuestro hermoso Dios abrió un nuevo capítulo. Recordemos a José. Él fue vendido, traicionado y olvidado. Pero Dios transformó la cárcel en camino hacia el propósito. Ruth venía de una temporada de pérdida, de viudez y de dolor. Y Dios la insertó en una historia de redención. Recordemos a Ana, llorando en silencio su esterilidad. Y Dios convirtió su vergüenza en cántico. Pedro negó a Jesús y Jesús lo restauró para pastorear.
Pablo, como les decía anteriormente, perseguía a la iglesia y Dios lo convirtió ¿en qué? En un apóstol. ¿Te das cuenta? La historia bíblica es la historia de un Dios que entra en las escenas donde todo parece arruinado y allí comienza algo nuevo. Y saben, quizás el problema es que nosotros miramos nuestra vida con lógica del desgaste. Pensamos, ya no tengo fuerzas, ya me equivoqué demasiado, ya perdí muchos años muy valiosos, ya no soy el mismo, ya estoy envejeciendo, ya no sé si Dios todavía puede hacer algo conmigo. Y sí, es verdad, quizás ya no somos los mismos. Quizás hemos llorado más, quizás nos hemos decepcionado, quizás hemos sido heridos, quizás hemos cometido errores que jamás pensamos cometer. Quizás nos sentimos más cansados de lo que estábamos hace unos 5, 7, 10 años atrás. Pero saben, que no seamos los mismos no significa que nuestra historia haya terminado. Puede significar que Dios está preparándonos para una obra nueva. Sí, porque hay temporadas donde Dios permite que ciertas seguridades humanas se rompan. Y no es para destruirnos, sino para llevarnos a depender de una forma más profunda de Él. A veces, lo viejo tiene que caer para que nazca lo eterno. A veces lo que nosotros llamamos pérdida es el terreno donde Dios va a sembrar una nueva temporada. A veces, lo que llamamos final es solo el cierre de una etapa que ya no podía sostener el propósito de Dios para nuestra vida. Y ahora te hago una pregunta. ¿En qué área de tu vida te has resignado? ¿En qué área de tu vida dejaste de esperar? ¿En qué parte de tu historia asumiste que ya no hay solución? ¿Qué ruina has dado ya por permanente? ¿Qué dolor has convertido en identidad? Porque una cosa es pasar por una noche difícil y otra muy distinta es hacer las paces con la desesperanza. Y hoy el Señor quiere confrontar esa resignación con su palabra. Y créeme, amigo, amiga, hermano, no es para avergonzarte, sino para despertarte, no para exigirte más, sino para recordarte que Él sigue siendo Dios sobre lo que tú ya no sabes cómo resolver. Y sabes, Dios no solo cambia circunstancias, cambia el corazón. Acompáñame a Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí encontramos una de las promesas más tiernas y más profundas de la restauración de Dios. El Señor no le dice a su pueblo simplemente, voy a mejorarles el panorama. Les dice, les voy a dar un corazón nuevo. Y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que lo nuevo de Dios
consiste solamente en un cambio externo. Por ejemplo, que cambie mi economía, que cambie mi casa, que cambie mi matrimonio, que cambie mi ambiente laboral, que cambie mi ambiente con mis amistades en la sociedad, que cambie la actitud de los otros. Y sí, Dios puede intervenir en todo eso, pero el orden del reino es otro. Dios comienza renovando el interior y tú te preguntarás por qué. Porque si Dios solo cambia el escenario, pero el corazón sigue herido, endurecido, incrédulo o esclavizado, tarde o temprano volveremos a tropezar con las mismas cadenas, aunque el entorno haya mejorado. El contexto de Ezequiel habla de que el pueblo de Israel había pecado, se había rebelado, se había contaminado, se había apartado. Habían quebrantado el pacto, habían deshonrado a Dios. Y claro, habían cosechado consecuencias dolorosas. Y sin embargo, Dios no les habla solo de castigo, también les habla de restauración. Y saben, no porque ellos lo merecieran, sino porque la fidelidad del nombre de Dios es así. Y en medio de esa promesa, el Señor les dice algo glorioso. Yo voy a cambiar el corazón. Eso significa que Dios no estaba interesado únicamente en devolverlos a una tierra. Estaba interesado en devolverlos a una comunión. No quería solo modificar la geografía. Quería transformar la esencia. Y ahora quiero que me acompañes a entender esto. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios una vida nueva, sin permitirle tocar el viejo corazón. Queremos una temporada nueva, pero con la misma mentalidad. Queremos relaciones sanas, pero sin sanar nuestras reacciones. Queremos paz, pero alimentando pensamientos de temor. Queremos un hogar diferente, pero seguimos respondiendo desde heridas antiguas. Por eso dicen incluso que las mujeres somos históricas, no histéricas. Queremos caminar en libertad, pero seguimos justificando cadenas que Dios quiere romper. Y el Señor hoy nos recuerda que lo nuevo de Dios no empieza por fuera, empieza por dentro. Un corazón nuevo significa una sensibilidad distinta para escuchar a Dios, una conciencia más viva del pecado, una capacidad renovada para amar, una disposición diferente para obedecer, una nueva manera de responder cuando la vida nos aprieta, una humildad que antes no teníamos, un hambre espiritual que antes estaba dormida. Y saben, un corazón nuevo no es perfección inmediata. Es una obra sobrenatural donde Dios empieza a cambiar primero nuestros afectos,
nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras reacciones y nuestra dirección. Y sabes, tal vez tú has estado orando: Señor, cambia mi casa. Y Dios te responde: hijo, primero quiero sanar tu corazón. De pronto tú dices: Señor, cambia mi matrimonio. Y Dios te responde: permíteme primero transformar la manera en que amas, en que perdonas, en que hablas. Señor, quita de mí la angustia. Y Dios te responde: voy a hacerlo, pero también voy a enseñarte a descansar en mí. Señor, sácame de esta temporada, de esta etapa. Y Dios te responde: sí, pero antes voy a formar en ti algo que no podría formarse de otra manera. A veces, como el microondas, queremos que se haga rapidito el proceso. Pero Dios está más interesado en que salgamos transformados que simplemente aliviados. Y aquí tenemos una verdad preciosa. Cuando Dios cambia el corazón, empieza a cambiar la forma en que miramos todo lo demás. Y sabes, en Cristo nuestro pasado ya no tiene la última palabra. Acompáñame a 2 Corintios 5:17. Este versículo lo sabemos todos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo no es un adorno devocional. Es una declaración de identidad. Es una verdad espiritual profunda. Es una sentencia de libertad sobre todo aquel que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo no dice: si alguno está en Cristo, intenta portarse mejor. No dice: si alguno está en Cristo, ahora tiene que fingir que nunca le dolió nada. No dice: si alguno está en Cristo, debe ignorar su historia. Dice algo mucho más poderoso: nueva criatura es. Y eso significa que la obra de Cristo no es cosmética, no es superficial, no es religiosa, no es una capa de moralidad encima de una vida rota. Es una transformación real de identidad. Recordemos la historia de Pablo. Pablo conocía esta verdad de primera mano. Él no hablaba desde la teoría, porque si se acuerdan, él había sido perseguidor de la iglesia. Había respirado amenazas, había consentido la violencia, había caminado en ceguera espiritual, creyendo que servía a Dios, cuando estaba realmente peleando contra el propósito de Dios. Y miren, tan maravilloso nuestro Señor, que lo salió a buscar. Y no porque Pablo fuera digno, no porque Pablo ya estuviera listo, no porque Pablo hubiera demostrado fidelidad, sino por pura gracia. Y tanta fue la gracia que ese perseguidor terminó siendo un apóstol. Ese hombre lleno de orgullo terminó siendo rendido por la presencia de Cristo.
ese instrumento de daño, terminó siendo instrumento de salvación para muchos. Eso es lo que hace Dios cuando dice hace nuevas todas las cosas. Y obviamente tal vez tú y yo no hemos perseguido cristianos como Pablo, pero quizás cargamos otro tipo de pasado. Un pasado de culpa, un pasado de inmadurez, un pasado de relaciones equivocadas, un pasado de decisiones impulsivas, un pasado de pecado escondido, un pasado de heridas mal manejadas, un pasado de autosabotaje, un pasado de temporadas donde nos alejamos de Dios. Y saben, el enemigo siempre intenta usar ese pasado como una cadena permanente. Te recuerda quién fuiste, dónde caíste, lo que arruinaste. Incluso te recuerda cómo reaccionaste. Te recuerda lo que dijiste, lo que perdiste, lo que no supiste valorar. Pero hoy el Señor quiere recordarte algo más grande que tu pasado. Si estás en Cristo, tu pasado puede describir una etapa de tu historia, pero ya no tiene autoridad para definir tu identidad. Tu pasado puede explicar algunas heridas, pero no puede cancelar tu destino en Dios. Tu pasado puede mostrar tus ruinas, pero no puede impedir la obra del restaurador. Tu pasado puede enseñarte lecciones, pero no puede convertirse en tu nombre. Y saben, hay personas que aman a Dios, pero siguen hablándose a sí mismas desde la culpa vieja. Siguen diciendo, yo soy el que fallo, yo soy el que arruina todo, yo soy el problema, yo soy la que no sirvo para nada, yo ya no merezco soñar, yo no creo que Dios me use a esta edad, en esta condición. Y aunque quizás no lo notas, esas palabras van construyendo una prisión barrote a barrote. Por eso hoy necesitas alinear tu manera de verte con lo que Dios dice de ti. Sí, no eres tu peor error, no eres la suma de tus caídas, no eres el nombre que te pusieron tus heridas, no eres lo que otros dijeron después de verte fracasar, no eres la vergüenza de ayer. En Cristo eres una nueva creación, nueva, totalmente nueva, distinta. Y eso no significa que nunca habrá proceso. Significa que tu proceso ahora está sostenido por una nueva identidad. Y saben, siempre Dios restituye lo que parece irrecuperable. Acompáñame a Joel 2:25. Y la palabra de Dios dice, y os restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este es uno de esos versículos que abrazan el corazón. Porque hay pérdidas que no se pueden explicar fácilmente. Hay temporadas que sentimos que nos consumieron. Años que se fueron en tristeza, en confusión, en enfermedad, en malas decisiones,
en estancamiento, en luchas internas, en batallas familiares, en duelos, en sequías espirituales y muchas otras cosas que tú sabes. Y a veces uno mira hacia atrás y piensa, ¿qué hago con todo lo que perdí? ¿Qué hago con el tiempo que se fue? ¿Qué hago con esos años que ya no pueden volver? ¿Qué hago con la versión de mí que quedó enterrada en una temporada que tuve que fue tan dura? Y el libro de Joel describe una devastación profunda. La tierra había sido arrasada. La langosta, había devorado. Había ruina, había vergüenza, había escasez. Pero Dios no se presenta solo como el que observa la pérdida. Se presenta como el que puede restituir. Y ahora, ¿qué significa restituir? No significa necesariamente que Dios va a devolverte todo exactamente de la misma forma en lo que perdiste. A veces sí lo hace, pero muchas veces la restitución de Dios es más profunda que una simple devolución. Porque restituir puede significar devolverte la alegría que perdiste, sanar la capacidad de confiar otra vez, abrir una puerta nueva donde otra se cerró, redimir años de dolor y convertirlos en sabiduría, usar tu proceso para consolar a otros, darte fruto en una etapa donde pensabas que ya no era posible, transformar tu ruina en terreno fértil para el propósito. Dios puede hacer que una temporada que parecía desperdiciada se convierta en el lugar donde nació tu discernimiento, tu madurez, tu dependencia de Él, tu compasión por otros, tu autoridad espiritual. Y sabes, tal vez hoy no lloras solo por lo que pasó. Tal vez lloras por lo que sientes que perdiste mientras pasaba. Porque sí se pierde. Se pierde la paz, la salud emocional, la inocencia, la confianza, el entusiasmo, las fuerzas, las ganas de comenzar de nuevo. Y quizás duele pensar que el tiempo no regresa. Y es verdad. El calendario no vuelve. Pero la gracia de Dios sí puede redimir lo que el tiempo no te devuelve. Hay algo hermoso en Dios. Él sabe sacar fruto de temporadas que parecían estériles. Él sabe utilizar incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirte. Sabe convertir tu noche en un lugar de encuentro. Sabe tomar lo que parecía desperdicio y convertirlo en testimonio. Y si hoy sientes que perdiste años, no te quedes atrapado mirando únicamente lo que se fue. Preséntale a Dios esa temporada y dile, Padre, yo no puedo volver atrás, pero tú sí puedes redimir lo vivido. Tú puedes sanar lo que quedó roto. Tú puedes devolverme mi propósito.
tú puedes sacar belleza de este dolor. Tú puedes hacer que incluso esta parte de mi historia glorifique tu nombre. Amigo, amiga, hermano, hermana, no minimices tu dolor. No finjas que no te afectó. No digas, ya pasó. Cuando todavía sangra por dentro, llévalo a la presencia de Dios, porque lo que se rinde delante del Señor, el Señor lo puede tocar. Y sabes, qué hermoso saber que nuestro Dios trae cada mañana nuevas misericordias. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este pasaje conmueve, porque obviamente no fue escrita en una temporada muy cómoda que se diga. No fue escrita desde una vida sin problemas. No fue escrita desde una mesa llena y una ciudad en paz. Fue escrita en medio del dolor, de la devastación, del llanto, de la ruina de Jerusalén. Jeremías estaba contemplando destrucción. Y claro, había razones visibles para rendirse. Había razones humanas para quebrarse del todo. Y sin embargo, en medio del caos, el profeta levanta una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. ¿Cuál? Nuevas son cada mañana. No dice fueron nuevas una vez. No dice serán nuevas solo cuando todo se arregle. Dice cada mañana, todos los días. Y no sé ustedes, pero yo aquí veo la ternura del corazón de Dios. Porque Él sabe que nosotros no podríamos vivir solo de una experiencia pasada. No podríamos sostenernos con la fuerza de ayer. No podríamos caminar solo con el consuelo que recibimos hace meses. Necesitamos misericordia fresca, gracia fresca, consuelo fresco, fuerza fresca, dirección fresca, esperanza fresca. Y eso es exactamente lo que Dios da. Quizás ayer lloraste, ayer fallaste, ayer te quebraste, ayer tuviste un pensamiento oscuro, una reacción equivocada, una conversación que salió muy mal, un momento de debilidad. Pero si hoy abriste tus ojos, no los abriste a condenación, abriste tus ojos a una misericordia nueva. Y esto es muy importante. La misericordia de Dios no es permiso para vivir sin redención. La misericordia de Dios es la mano del Padre levantándote para que no te quedes tirado ahí en el suelo. ¿Sabes? Hay personas que viven arrastrando el ayer, como si Dios no hubiera amanecido con ellos. Se levantan, pero siguen viviendo mentalmente en la culpa del día anterior.
Oran, pero desde la vergüenza. Sirven, pero sintiéndose rechazados. Adoran, pero con la sensación de que Dios ya se cansó de ellos. Y hoy el Señor quiere romper esa mentira. Si te has arrepentido, si has corrido a Él, si has puesto tu corazón delante de su presencia, entonces no sigas llamando identidad a lo que Dios ya cubrió con misericordia. No ignores tu responsabilidad. No justifiques lo que debe ser rendido. Pero tampoco le robes a la gracia el poder de volver a levantarte. Cada mañana Dios te está diciendo: hey, todavía estoy aquí. Hey, todavía no he terminado contigo. Mira, todavía hay propósito. Todavía hay aceite para hoy. Todavía hay pan para hoy. Todavía hay gracia para caminar este día. Y sabes, cuando Dios nos quiere dar algo nuevo, debemos soltar lo viejo. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Pero ahora necesitamos tocar una parte muy importante en este mensaje. Porque sabes, de nada sirve escuchar promesas de renovación si seguimos abrazando lo que Dios quiere sanar. Lo nuevo de Dios requiere soltar lo viejo. Y aquí, obviamente, no estoy hablando de olvidar mágicamente todo lo que se ha vivido. Y no estoy hablando de que debemos negar el proceso, ni tampoco fingir que nada pasó. Estoy hablando de dejar de aferrarnos a aquello que ya no puede gobernar nuestro presente. Te pregunto, ¿qué cosas viejas necesitas soltar? Una de ellas es las viejas mentalidades. Pensamientos como: yo nunca voy a cambiar, así soy y así me voy a morir. Dios puede con otros, pero no conmigo. Ya es demasiado tarde. Yo no nací para algo nuevo, yo no nací para algo diferente. Esas ideas, hermano, hermana, amigo, amiga, no vienen del corazón del Padre. Son fortalezas mentales que deben ser derribadas por la verdad de Dios. A veces vivimos con viejas identidades. Y hay personas que siguen presentándose internamente con nombres que Dios ya no les da. Soy la abandonada, soy el fracasado, soy la rechazada, soy el adicto, soy la que dañó todo, soy el que no merece otra oportunidad. Infinidad de cosas, lo que tú quieras. Pero cuando Cristo te alcanza, tu nombre ya no es tu herida. Tu nombre ya no es tu caída. Tu nombre ya no es tu vergüenza. Tu identidad ahora está escondida en Él. Mira, y a veces las viejas culpas producen arrepentimiento y las llevamos a la cruz. Pero hay culpas que después del arrepentimiento se quedan como cadenas de condenación. Y esas no vienen de Dios. El Espíritu Santo
nos convence para restaurar. El enemigo acusa para paralizarnos. A veces estamos atados a esas viejas formas de reaccionar. Lo nuevo de Dios también implica aprender a responder distinto. Dejar de herir cuando estás herido. Dejar de cerrar el corazón por miedo. Porque a veces uno dice, no, ya no quiero que me lastime. Dejar de aislarte cada vez que algo te duele. Dejar de hablarte con crueldad. Dejar de correr hacia lo que te destruye cuando te sientes vacío. A veces pedimos, Señor, dame algo nuevo. Pero seguimos alimentando conversaciones viejas, hábitos viejos, heridas viejas, pensamientos viejos, maneras viejas de reaccionar. Y el Señor con amor nos dice, yo sí quiero darte algo nuevo, pero no quiero poner vino nuevo en un corazón que se niega a ser transformado. Hay una parte de la obra que solo Dios puede hacer. Pero hay una parte de respuesta que nos corresponde a nosotros. ¿Y cuál es esa parte? Rendir, confesar, obedecer, perdonar, cortar con lo que contamina, exponernos a la palabra, permanecer en la presencia de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos discipline con amor. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo caminar en lo nuevo de Dios? Y déjame decirte que no basta con emocionarnos con la verdad. Necesitamos saber cómo abrazarla en la vida diaria. Primero, debemos creer que lo que Dios dice por encima de lo que tú sientes. Tus emociones son reales, pero no siempre son una guía segura. Hay días en los que nos sentimos fuertes y hay días en los que nos sentimos rotos. Pero la verdad de Dios no cambia con nuestro estado emocional. Si Dios dice que puede hacer nuevas todas las cosas, entonces esa verdad sigue en pie, aun cuando hoy no veamos los resultados inmediatos. Debemos rendir a Dios el área que más nos cuesta soltar. Y aquí no generalicemos la oración. Pongámosle un nombre, el nombre que corresponde a lo que nos duele, el nombre a la herida, el nombre al temor, el nombre a la culpa. Pongámosle el nombre al hábito, al duelo, a la frustración, a la decepción. Porque la sanidad comienza cuando dejamos de esconder lo que necesita ser tocado. Llenemos nuestra mente de la palabra. No podemos caminar en novedad con una mente alimentada todo el tiempo por la mentira, el temor y la condenación. Necesitamos verdad. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios dice más veces de las que escuchas tus recuerdos. Y saben, debemos aceptar el proceso.
Lo nuevo de Dios a veces llega de forma repentina, pero muchas otras veces se manifiesta como un proceso. Y eso, créeme, no lo hace menos milagroso. A veces el milagro es instantáneo y a veces el milagro es que Dios te sostiene mientras te está transformando poco a poco. Hermano, amiga, rodéate de lo que alimenta la vida nueva. Hay amistades, hay ambientes, hay conversaciones, hay hábitos que no cooperan con la renovación. Y obviamente hay otros que sí. La oración, la comunión con hermanos maduros, la adoración, el servicio, la obediencia, los tiempos a solas con Dios. Amado hermana, amado hermano, amiga, quizás hoy tú llegaste a este mensaje con el corazón cansado. Tal vez por fuera todo sigue funcionando, pero por dentro hay áreas que se sienten marchitas. Tal vez estás peleando con recuerdos, con culpas, con temores, con desánimo, con la sensación de haber perdido demasiado. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo con mucho respeto y amor. No des por terminada la obra de Dios en tu vida, solo porque hoy ves ruinas. Las ruinas no le asustan a Dios. Los corazones cansados no espantan a Dios. Las temporadas rotas no hacen que Dios se aleje. No. Las caídas no sorprenden a Dios. Tu llanto no incomoda a Dios. Tus preguntas no lo descolocan. Tus años difíciles no cancelan su propósito en tu vida. Dios sabe exactamente dónde encontrarnos. Sabe qué parte de nosotros necesita consuelo. Sabe qué parte de nosotros necesita corrección. Sabe qué parte de nosotros necesita sanidad. Sabe qué parte necesita descanso. Qué parte necesita volver a creer. Y hoy, Él no te está llamando a fingir fortaleza. Te está llamando a rendirte en sus manos. A creer que la última palabra no la tiene tu pasado, no la tiene tu pérdida, no la tiene el error, no la tiene la traición, no la tiene la sequía, no la tiene la culpa, no la tiene el desgaste. La última palabra la tiene aquel que se sienta en el trono y declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando Dios dice todas, también está hablando de eso que a ti te da vergüenza. Sí, que te da vergüenza mostrarle. También está hablando de esa parte de tu historia que te cuesta, que te duele recordar. También está hablando de esa oración que ya casi no te atreves a hacer. También está hablando de ese rincón de tu alma donde sientes que algo murió. Si tú le entregas tus ruinas, Él puede levantar un altar. Si tú le entregas tus cenizas, Él puede formar belleza.
Si tú le entregas tu cansancio, Él puede soplar vida. Si tú le entregas tu corazón endurecido, Él puede hacerlo sensible otra vez. Si tú le entregas tu pasado, Él puede transformarlo en un hermoso testimonio. Si tú le entregas tus años perdidos, Él puede redimirlos con propósito. Y quizás no sabes cómo, quizás no sabes cuándo, quizás no ves todavía el cuadro completo. Pero no necesitas ver todo el camino para confiar en el Dios que ya está delante de ti. Solo necesitas confiar y entregar. Ahora quiero que me acompañes ahora. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre amado, hoy venimos delante de tu presencia con un corazón necesitado de ti, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando nosotros sentimos que todo se ha desgastado, tú sigues siendo el Dios que renueva, el Dios que restaura, el Dios que levanta y el Dios que hace nuevas todas las cosas, Señor. Hoy queremos rendirte aquello que hemos cargado por demasiado tiempo, Padre Santo. Te entregamos nuestros pensamientos, esos pensamientos viejos, esas viejas maneras de reaccionar, nuestras culpas viejas, nuestras heridas viejas, nuestros temores viejos, nuestra manera vieja de vivir, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos creído más en nuestra ruina que en tu poder, Señor. Perdónanos por las veces en que hemos aceptado la resignación como si fuera nuestro destino. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos llamado final a lo que tú todavía estabas escribiendo, Señor. Hoy te pedimos, amado Padre, que hagas nueva nuestra mente, que hagas nueva nuestro corazón, que hagas nueva nuestra fe. Haz nueva nuestra esperanza, haz nueva nuestra manera de mirar la vida, Señor. Haz nueva nuestra relación contigo, haz nueva nuestra casa, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestra fuerza, Señor. Que donde hubo dolor, tú traigas sanidad. Que donde hubo pérdida, tú traigas restitución. Que donde hubo vergüenza, tú traigas gracia, Señor. Que donde hubo sequía, tú traigas ríos, Señor. Donde hubo culpa, tú traigas perdón y libertad. Donde hubo cansancio, Señor, trae descanso. Donde hubo silencio, Padre bendito, vuelve a hablarnos. Donde hubo dureza, vuelve a enternecernos, Señor. Y si hay alguien escuchando este mensaje que se sienta que ya no puede más, abrázalo con tu amor, Señor bendito, como solo tú lo sabes hacer. Si hay alguien que se siente lejos, tráelo de vuelta con ternura, Señor. Si hay alguien que ha llorado en secreto, recuérdale que tú has visto cada lágrima. Que si hay alguien que se siente que perdió demasiado tiempo, muéstrale que tu gracia también alcanza sus años heridos, Señor. Enséñanos a caminar como nuevas criaturas. Enséñanos a soltar lo que ya no viene de ti, Señor. Enséñanos a creerle a tu palabra por encima de nuestra emoción, por encima de nuestra memoria, por encima de nuestras circunstancias.
Hoy renunciamos a seguir definiéndonos por el ayer. Hoy abrazamos lo que tú dices de nosotros. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestra historia no termina en ruinas, porque tú sigues escribiendo con misericordia. Gracias, Señor, porque no nos abandonaste. Gracias porque no te has cansado de nosotros, Señor. Gracias porque tu fidelidad sigue de pie. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque aún en medio de los procesos, tú sigues obrando, Señor. Y sobre todo, gracias porque lo que hoy no entendemos, mañana podrá convertirse en un testimonio de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de tu sabiduría, de tu fidelidad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero decirte que Dios no está tratando de reparar solamente lo que se rompió en tu vida. Dios está obrando para darte una vida renovada, un corazón renovado, una esperanza renovada. Lo que para ti parece el final en las manos de Dios puede ser el comienzo de algo completamente nuevo. Y mañana continuamos con un tema que sé que va a ministrar profundamente el corazón. Dios es tan bueno, miren, ya estamos en el día 28, recuperando la paz interior. Porque después que Dios comienza a renovarnos por dentro, Él también quiere enseñarnos a vivir sin la opresión del ruido, sin la tiranía de la ansiedad y sin la angustia que roba el descanso del alma. Mañana estaremos hablando de esa paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de aprender a reposar en la presencia de Dios, aún en medio de un proceso. Así que te espero mañana. Si Dios así lo permite, estaremos aquí en un libro y un café. Y si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que necesite recordar que hoy Dios todavía puede hacer nuevas todas las cosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca, que te renueve y te abrace con su paz. Bendiciones.